atención porque hay, a esta hora, habiendo pasado 2 minutos de las 12 del mediodía, información de último momento en esta Argentina que es trepidante en materia de agenda informativa, no te da respiro, ustedes lo saben. Así que si es posible, compañeros, saludo a los compañeros también en compañías. Último momento. La mirada puesta en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Un alumno entró armado a un colegio, mató a un compañero, disparó, por lo que se sabe hasta ahora, 4 veces en una ocasión. Dio contra un chico de 13 años, compañero de este joven, de entre 15 y 16 años, que llegó a su escuela, como todos los días, escuela número 40 de la localidad santafesina de San Cristóbal, sacó un arma que tenía camuflada en un estuche de guitarra. Y porque es un arma larga, es una escopeta, sacó la escopeta y disparó, bueno, impactando contra un compañero de 13 años que falleció. Esto ocurrió a las 7:15 de la mañana. Por supuesto, la localidad de San Cristóbal está conmocionada por este hecho. El país también, naturalmente, no estamos acostumbrados a este tipo de episodios que son frecuentes en otras latitudes. Sí, algunas informaciones oficiales. El gobierno de la provincia de Santa Fe está coordinando en este momento la atención médica. Había una reunión de gabinete que fue suspendida porque los ministros de la provincia de Santa Fe se dirigieron a la localidad de San Cristóbal. Hay 8 estudiantes que fueron trasladados a distintos centros de salud y hospitales. En principio no revisten condiciones de gravedad, están estables, muchos de ellos presentan heridas superficiales, pero son 8 entonces los traslados de estudiantes después de este tiroteo en la escuela de San Cristóbal, que, como bien vos decías, se produjo alrededor de las 7:15 de la mañana. 5 minutos después llegó la información, llegó la alarma a la conducción provincial, que está en manos del gobernador radical Maximiliano Puyaro, y ahora la investigación. Es muy impactante, primero pues se trata de chicos. Ha habido algunos episodios de este tipo en la Argentina en distintos momentos, pero no es algo a lo que estemos habituados, como lamentablemente sí se está habituado en Estados Unidos, que es el país que más índice tiene de este tipo de episodios de tiroteos o tiradores, más que tiroteros, tiradores. Llama mucho la atención que sea ahora en estos últimos años que se den estas cosas. El año pasado pasó en Mendoza que una nena llevó un arma también al colegio. Ahí había una situación particular que tenía que ver con un abuso de la que había sido víctima la nena y que la nena había ido a buscar a su abusador. Es cierto, ocurrió en un ámbito escolar y me parece que ahí el dato... La línea roja se une a través del acceso a las armas. Exactamente. Que fue mucho más accesible, es mucho más accesible ahora a partir de la gestión de Javier Milei, y completando con algunos formularios online vos podés tener acceso. Bueno, ese es un punto central. En Estados Unidos hay libre acceso a las armas, hay muy pocos requisitos para acceder a armas de puño, armas largas. En Argentina había muchas más restricciones, se fueron eliminando restricciones, y cuando uno va hacia atrás en la historia, el caso que todos recordamos, el de Carmen de Patagones, es el caso de un chico que tenía el arma en su casa porque su padre era funcionario, personal de seguridad. ¿No? Es decir, que el acceso al arma en general estaba restringido a esos límites. Nunca se evita del todo que pueda haber una circunstancia de este tipo, porque armas en circulación hay, pero cuando vos restringís al límite de que solo aquellos que cumplen tareas de seguridad o muy poco más la circulación de armas, tenés menos episodios violentos con armas de fuego. Episodios violentos vimos uno este fin de semana en Mar del Plata con pibes que también ¿no? se agarraron a piña. O sea, episodios, evidentemente hay un incremento de la violencia. O por lo menos de la
viralización de la violencia. No sé si hay más violencia que antes, pero es mucho más viral. Es mucho más viral, está mucho más promocionada también desde altas esferas de poder, que no es lo mismo que eso suceda a que no suceda, porque básicamente se predica con el ejemplo, discursos que tienen mucho alcance o mucho impacto en los sectores más jóvenes. Entiendo que acá la persona se está investigando, por supuesto, Sí, claro. pero este joven de entre 15 y 16 años tenía un familiar que fue trabajador de las fuerzas de seguridad, jubilado. El acceso vendría por ahí, el El acceso año al pasado. arma vendría por ahí. No lo sé, pero bueno, Sí. es una posibilidad. La madre docente, el padre comerciante, no hay intenciones de momento de las autoridades de sacar conclusiones apresuradas hasta tanto se Lógico. Es conozcan un los pueblo hechos, rural, ¿no? es una escopeta Perdigones. En los pueblos rurales hay escopeta en muchos hogares, más allá de la Claro. relación o no con la fuerza de seguridad. Es incluso herencia de generación en generación, una escopeta Perdigones. Pero bueno, insisto, que de allí, del acceso al arma, se pase a una situación de violencia, en este caso en una escuela, es algo a lo que no estamos acostumbrados y no tenemos que naturalizar. Quería avanzar un poquito a ese punto, a la naturalización de determinadas cosas que nosotros veíamos y seguimos viendo con espanto. La naturalización de la violencia no es una actitud saludable. Se supone que no, el contrato social debería reprender ese tipo de comportamiento. Y uno ve cómo se exhibe la violencia casi como un insumo político desde la narrativa de Estado. Ahora lo vamos a ver cuando repasemos el ataque de furia que tuvo Milei en el marco de una celebración. Hay que celebrar enojado, es raro. Sí. Ahora lo vamos a ver ahí. El uso de la palabra mogólico como insulto. Yo no sé si el fin de semana hubo una instrucción al Troll Center. Viste que el Troll Center, vos lo sabés muy bien, Lu, porque participás de ese ecosistema desde hace tiempo. El Troll Center vos te das cuenta cuando tiene una acción coordinada, porque Sí. usan más o menos la misma terminología, son más o menos las mismas cuentas las que disparan el mensaje. Bueno, el fin de semana volvió con fuerza el uso de la palabra mogólico como insulto de las usinas libertarias. Nunca terminé de entender el porqué de recurrir a esa palabra puntual. No sé si les resultará sonoro, ¿viste? No sé por qué. Pero evidentemente cuando coordinan alguna acción, recurren a determinadas provocaciones. Y esa es una muy habitual. Bueno, no hay que neutralizarlo. Yo digo, a mí no me gusta mucho denunciar. Viste que vos podés denunciar a los, Sí, a los tweets. a los tuiteros. A mí no me gusta mucho denunciar, no. Soy más bien de discutir más que de censurar. Ahora, la verdad es que hemos naturalizado determinadas expresiones violentas como si fuesen parte natural del lenguaje Y político. porque bajan del Estado. Bajan del Estado y con muchos recursos, hay mucha plata ahí. Y lo que preocupa de eso es que después vos escuchás a pibes jovencitos usando esas palabras. Me parece que si desde el Estado vos no prohibís, no pones un freno, pasan estas cosas. Sí, también. sí, no, y además Avalás hay comportamientos. que ver todas esas cosas, obedecen claramente a un discurso que lleva muchísimos años impregnando en la sociedad, que es que hay sectores vulnerables que se quedaron con recursos de otros, entonces la utilización de ese tipo de palabras también son aceptadas porque se piensa que hay sectores Claro. que se están quedando con lo tuyo. Y probablemente dejen de tener el efecto de la aceptación que tienen cuando la situación económica o los derechos sean cercenados para todos, ¿no? Es cuestión de tiempo. Ahora se aceptan, mañana probablemente no. Pero ahora es momento de retomar contacto con la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Allí está Pablo Camerlo, periodista de Canal 4. Pablo, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Sí, bueno, si es que se puede decir buen mediodía. Con una noticia, sí, que enluta la ciudad tranquila de San Cristóbal. Este tipo de noticias las veíamos a la lejanía, en otras ciudades más grandes, quizás también en otros países, pero bueno, hoy nos hemos desayunado en este lunes 30 de marzo con esta noticia que ha tenido un desenlace fatal, en la que, como todos saben, un menor de edad
de 15 años ingresó al colegio al cual pertenecía, al cual concurría, y con una escopeta de cartuchos con munición, con perdigón, empezó a efectuar disparos a mansalva, hiriendo fatalmente a un menor también de 13 años, y bueno, hiriendo también a otros chicos más, uno de ellos fuera de peligro, pero en la ciudad de Rafaela. Nosotros estamos a 120 kilómetros más o menos de Rafaela, quizás más conocida para la gente en general. Decíamos fuera de peligro, pero con cirugías por delante para que le puedan extraer esos perdigones, y otros heridos más leve, alguno también producto de los disparos, y en algunos otros casos de las estampidas, de las corridas que los mismos alumnos, tratando de ponerse al resguardo, rompieron ventanas y trataron de escapar de las aulas por miedo a que los disparos continúen. Pablo, el hecho ocurrió... Sí. Sí. No, te escucho, perdón. No, te decía que el hecho concurrió o tuvo lugar en la Escuela Superior Normal número 40 Mariano Moreno, aquí en la ciudad de San Cristóbal, donde asisten más de 300 alumnos. Tiene modalidad inicial, secundaria, primaria, nivel superior, con un profesorado que se dicta en el turno noche, un nocturno. Esto fue en el ámbito del secundario, por eso las edades. Un chico que aparentemente el agresor de 15 años no tenía ningún antecedente de violencia. Ahora se están difundiendo imágenes y videos de, bueno, supuesto bullying al cual era sometido, algo que tiene por allí incidencia en este desenlace final, que, bueno, lamentablemente termina con un nene de 13 años, toda una vida por delante, fallecido, y bueno, heridos físicamente y emocionalmente, te diría, todos los que estaban en ese momento, porque fue alrededor de las 7:10 de la mañana, horario en el que se ingresa. Los alumnos, algunos van hacia las aulas, tiene 2 plantas la escuela, y de allí bajan en época de verano al patio externo, donde allí se produce el izamiento de la bandera. Desde allí retoman hacia las aulas, y fue justamente en ese momento en el cual estaban yéndose hacia el patio de afuera. Por eso había gente deambulando por el interior, que también tiene un patio interno, y en el exterior, como también seguramente han podido ver videos de los chicos que están afuera, que salen corriendo como tratando de, bueno, justamente resguardarse de estos disparos. Pablo, al pasar dijiste al comienzo de este muy buen relato que nos estás haciendo, estamos hablando con Pablo Camerlo, él es periodista de Canal 4 de la provincia de Santa Fe, en San Cristóbal, ¿no? Provincia de Santa Fe. Dijiste que disparó a mansalva. Entiendo que la escopeta es una escopeta de perdigones. Los perdigones en general tienen esa característica. Se disparan contra un objetivo, pero tienen esa posibilidad de irradiar el blanco. ¿Qué información se tiene respecto a la eventual motivación? ¿Fue a buscar a alguien en particular, este chico, este agresor? O, como decías, por lo que se sabe hasta ahora, es un caso de un tirador, como hemos visto en otras latitudes, que llega y dispara, como decías, a mansalva. Mira, en principio las versiones que circulan no son oficiales. Todavía supongo que debe estar trabajando la Policía de Investigación. Por supuesto que la escuela está perimetrada, allí no se puede acceder, solo a las cercanías. El hospital de la ciudad de San Cristóbal queda a escasos 120 metros justamente de este establecimiento escolar, por los cuales muchos de los chicos directamente heridos fueron corriendo por sus propios medios hacia el hospital, donde iban siendo atendidos. Y bueno, la verdad es que el móvil todavía se desconoce. Tenemos entendido que no tenía un objetivo principal. O sea, el chico fallecido de 13 años no era en principio un objetivo determinado. Claro, tuvo la mala suerte, como se dice, de estar en el momento y en el lugar equivocado, a la hora equivocada, porque no era el objetivo del victimario. Ok, hasta acá entonces no se estableció, por los testimonios que ustedes pudieron recoger, no se estableció que hubiese habido indicio de alguna motivación o algún nivel de especificidad en el ataque que se buscaba atacar, o este chico buscaba atacar a alguien en particular. Claro, hay diferentes versiones. Del chico sin identificarlo naturalmente, ¿qué se sabe del agresor?
Bueno, el agresor, un menor de edad de 15 años que cursaba el tercer año del secundario y que no tenía antecedentes de conductas violentas. Sí, como te digo, ahora empiezan a circular versiones y videos donde muestran que, bueno, que quizás podría haber sufrido algún tipo de bullying, algo que en la adolescencia, lamentablemente, y pese a que se ha ido evolucionando y se trabaja, y hay talleres, y en las escuelas, aparte de ESI, Educación Sexual, también sé que tienen talleres con respecto a estos temas. Bueno, evidentemente algunos chicos pueden ser muy crueles, muy hirientes con determinadas palabras, apodos y etcétera, que pudieran llevar a este chico a tener ese desenlace, pero como te digo, son todas cuestiones extraoficiales y a priori no existiría un móvil determinado que él tuviera identificada a una víctima y hubiera ido a por él, sino que tenía como plan, si se quiere, porque el hecho de ir hasta allí con un arma de fuego evidentemente estaba de algún modo planificado, pero no con un objetivo claro. Pablo, te agradecemos este rato que nos has dedicado. San Cristóbal es un pueblo rural, una ciudad rural, me imagino. No, San Digo, en Cristóbal términos de es actividad económica, ¿no? Sí, mayoritariamente empleados públicos y la ruralidad como principal fuente de trabajo. ¿Cuántos habitantes tiene San Cristóbal, Pablo? Mira, el último censo habla de 15.003 habitantes, aproximadamente. Si digo ahí, pueblo no se ofende nadie, digamos, me parece, ¿no? Está bien, No, está bien dicho. somos una ciudad chica que nos referimos como pueblo, exactamente. Bien. Y en términos históricos, debe ser el hecho más conmocionante o me equivoco? Sin ningún tipo de dudas. Sí, desde las 7 de la mañana no se habla de otra cosa, por los grupos de WhatsApp, chat privados y etcétera, familias. Yo en mi caso particular tengo una nena de 13 años, la misma edad que la víctima fatal. ¿Va a la misma escuela? Que concurre a otro establecimiento, pero tiene, por supuesto, conocidos y amigos en esa escuela. Y bueno, justamente en el mismo turno mañana y desde su escuela nos pidieron a los padres, los preceptores, bueno, y autoridades de la escuela a la que asiste mi hija, que retiremos a los niños, porque la verdad es que estaban todos, con la conectividad que existe hoy en día, todos estaban al tanto de lo que había sucedido y estaban todos muy choqueados, muy conmocionados. Es un chico, la víctima fatal, que era deportista, que jugaba al fútbol en un club aquí en nuestra ciudad, así que tenía amigos también del club, y bueno, y de ser conocido por ser un pueblo chico como lo es San Cristóbal. Claro, tu hija, bueno, decías, tu hija lo conocía, o por lo menos tenían amigos en común. Sí. Exactamente, sí, la verdad que... Ahora empieza toda una etapa de reconstrucción también anímica, ¿no? Emocional de toda la comunidad, no solamente de los pibes, pero me imagino que sobre todo focalizando en los pibes, ¿no? Mirá, sí, como ¿Están con medida, miedo? ¿Los pibes están con miedo? Sí, la verdad que sí, por lo menos lo poco que pude hablar con mi hija, está muy conmocionada. No quiero ni pensar, ya tuvimos el relato aquí en nuestro canal, en nuestro medio, de chicos que lo vivieron en primera persona. ¿Cómo va a afectar esto psicológicamente? Seguramente no para bien, pero sí, hay consternación, hay estado de shock, como se dice, y va a ser difícil retomar. Hoy han decretado los clubes y también las instituciones, casi en su mayoría, bueno, 24 horas de duelo y el cese de actividades, porque no estaban dadas las garantías, sobre todo emocionales, tanto de profesores como de alumnos, que todos tienen algún tipo de conexión con las víctimas, con algunos heridos o con chicos que asisten a la Escuela Nacional, como se la conoce aquí. Pablo, te agradecemos esta comunicación, ha sido muy amable con nosotros. Gracias, hasta luego. Un saludo grande. Pablo Camerlo, periodista de Canal 4 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, bueno, toda la historia que él relata, lo que ocurrió hoy a las 7:04 de la mañana, el momento de izar la bandera, ¿no? Ese fue el momento donde abrió fuego este chico de 15 años contra sus compañeros. La primera impresión de alguien que recogió testimonios, como es el caso de Pablo y otros periodistas del pueblo, es que no había un objetivo predestinado. Finalmente
el impacto provocó la muerte de un chico de 13 años y hay otros que están internados, en algún caso ahí en el hospital zonal, el hospital de San Cristóbal, y otros en el hospital local y otros en el zonal de Rafaela. Sí, porque se dijeron muchas cosas por estas horas. Primero veía testimonios de compañeros, incluso de chicos que jugaban también a algún deporte con él, que decían que siempre estaba de buen humor, que era una persona divertida, que es una persona divertida, y que si tenía algún problema no se notaba, pero empezaron a especular tal vez con la posibilidad de si sufría bullying o no sufría bullying, que cuando apareció con el arma dijo algo así como sorpresa y que empezó a disparar, pero bueno, evidentemente, por el testimonio que recogías vos recién, Adri, charlando acá al aire, bueno, todavía no se está encontrando un móvil para este ataque que ocurrió hoy a la mañana. Y el tema del bullying, varias veces, ¿no? Con Lu hablamos y con Fabi, sobre todo Fabi, que suele hacer informes sobre el bullying, que es una denominación relativamente novedosa de una acción violenta que se desarrolla en todos los ámbitos, pero bueno, en el ámbito escolar muy particularmente, que incluye algunos rasgos que, otra vez, vemos en el gobierno. Por ejemplo, recién decía Pablo, se está investigando, pero probablemente el agresor haya sido víctima de bullying por testimonios que ya se fueron recogiendo. Y entre esas agresiones, ¿no? Pablo decía, bueno, los apodos. Si hay alguien que tiene vocación por el apodo, es el presidente de la Nación, que le pone apodo a todo el mundo. Total. Como una forma de agresión. Sí. No, pero son apodos cariñosos, son apodos agresivos. Sí, despectivos. Despectivos. Entonces, ¿cómo los pibes, que aparte los pibes sintonizaron con Milei? Claro. Los pibes sintonizaron con Milei por esas cosas. ¿Cómo no van a reproducir los pibes en las escuelas lo que el presidente hace en cadena nacional, en redes sociales? Tiene consecuencias. Lo que hace un presidente tiene consecuencias, bueno, no joda. Y después también está Patricia Bullrich, que hace un tiempo había dicho esa frase de el que quiera andar armado, que ande armado. Eso también habilita. Bueno, porque aparte Milei lo que hace es ponerla en un lugar de preponderancia a Bullrich. Es una persona que se la puso en ese lugar, entonces también habilitan esas cosas. Bueno, convengamos, Santiago Caputo cada tanto aparece después de ir a practicar tiro, exactamente. Hace cuánto, la semana pasada descubrimos, está bien, no era un arma de fuego, era un arma de balines, pero que llegó al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados. Parece algo jocoso, pero por supuesto no es jocoso esto. Insisto, el tema de la identificación, muchos pibes, incluso que no están en edad de votar, se identifican por, entre comillas, el desparpajo de Milei para expresarse. Una cosa es entre adultos o entre pares, si querés, entre pares. Pibes con pibes, las consecuencias, bueno, vemos que pueden ser gravísimas, pibes con pibes. Adultos con adultos, también las consecuencias pueden ser distintas, pueden ser más o menos violentas, pero también hay consecuencias. Ahora, cuando un presidente habla, no le habla a un grupo de pares, no le habla a otros presidentes, a otros adultos, a otro colectivo de militantes, le habla a todo el mundo. Un presidente cuando habla, cuando se expresa ante todos e irradia determinada normalización. Y sí. Que es lo que después muchos pibes naturalizan. Sí. Naturalizan. No es que los pibes no lo tenían de antes, porque no es que lo inventó Milei. Pero Milei lo naturaliza. Lo valida. Sí, no, e incluso, bueno, esto era algo que me acuerdo, se hablaba mucho en la época de Cristina, ¿no? Me votó el 54%, pero soy la presidenta de todos los argentinos, es algo que habría de entender. El discurso de Milei ya ni siquiera te diría que va aquel que votó a Javier Milei o a La Libertad Avanza en la segunda vuelta del 2023. Va a un núcleo muy, muy duro, muy claro, chiquitito, muy preciso, con determinadas características que, bueno, tienen claramente esta personalidad violenta, que pueden aceptar también este tipo de discurso y que lo ven razonable y que lo ven incluso hasta lógico, porque después del otro lado vas a tener a los defensores del republicanismo y las instituciones diciendo, bueno, esto para nosotros es un límite. Cuesta verlo, ¿no? Que efectivamente funcione como un límite para ese sector. El tema de la tentación. El otro día yo estaba en la marcha y hablábamos al aire, ¿no? De qué tentador es responder a las provocaciones. El 24 de marzo hubo una cantidad de provocaciones de todo tipo en redes sociales, en medios de comunicación, que para quienes, aparte tenemos una sensibilidad
con la defensa de los derechos humanos, un compromiso con la memoria, con la verdad, con la justicia, una lucha relacionada con eso. Son provocaciones que duelen, que hieren particularmente por la memoria de las madres, de las abuelas, que quedan cada vez menos y siguen buscando a sus nietos, y todos seguimos buscando a los nietos y a los hijos, a los desaparecidos. Hay mucho dolor todavía en torno a esa fecha y en torno a esa lucha. Las provocaciones duelen. Y hablábamos de eso, ¿te acuerdas, Lu? Decíamos, che, qué difícil es no responder a las provocaciones en los mismos términos. Qué difícil. Y lo que llama para mí, lo que me llama la atención de este presidente que habilita esos discursos de violencia es que él fue un niño acosado. Digo, no tenés un mínimo de reflexión por tu pasado, por lo que viviste, que estás... divulgando todo aquello que tendrías que combatir porque lo viviste en carne propia, le decían el loco, toda esta historia, y ahora es un acosador. Un acosador que está... Un hijo menospreciado por sus padres, todo eso está muy bien contado en el libro de Juan Luis González, ¿no? La personalidad de Milei se forjó en la agresión, en la violencia. La violencia en su hogar, en la violencia... en los ámbitos donde estaban. No, pero está buena la discusión esa de cómo se responden a este tipo de discursos, si se responden del mismo tono. Cuesta, ¿eh? Para mí hay que seguir la lección de madres y abuelas. No somos iguales, no nos pero comemos al caníbal. Pero es que no solo no sos igual, sino que esto era también algo que pasó mucho en la campaña. Me acuerdo, en ese 2023 todos replicábamos las barbaridades que proponía Javier Milei diciendo, che, pero mirá, esto es un horror. O sea, realmente es un espanto. Quieren cobrar peaje para que vos transites una calle, quieren vender niños, órganos, etcétera, etcétera. Y claro, de golpe terminás amplificando las propuestas o las ideas del otro. Bueno, ¿qué pasa si, que esto era tal vez una enseñanza que tuvimos en su momento cuando los libertarios empezaban a atacar libertarios y la gente que entendía de redes decía, vos si querés responderle, hace una captura, pero no cites ese tweet porque si no empieza a circular y terminamos todos hablando de eso, lo terminamos amplificando. Pero además es el lenguaje que tienen ellos, ¿no? Corremos con ventaja, con desventaja, subiéndonos al lenguaje que ellos ya manejan, en el que ellos se mueven contentos o no se mueven contentos. Es una discusión que me parece que está abierta, si le regalás ese tono o no se lo regalás. Hay si una te idea que o tiene no. la política. Ahora vamos a entrar en la rondata a pasar un poquito a peinar un poquito la rosca, pero hay una idea que tiene la política que Milei ganó por sus formas. Sobre todo en la oposición hay personas que creen que Milei ganó por esta forma. Sí. Y por esa forma se convirtió en un personaje político, pero no gana por eso. O sea, él ingresa a la vida política siendo efectivamente un outsider, como gusta presentarse Milei, en términos del ecosistema político era un outsider, no del ecosistema de poder, pero sí del ecosistema político. Un tipo auténtico, sin ataduras, sin coaching. Las formas le permitieron entrar en competencia, pero no gana por eso. No gana por eso. Gana por muchas otras cuestiones que ya hemos analizado largo y tendido acá, que tiene que ver fundamentalmente con un malestar que se metabolizó en este personaje. Y porque está respaldado por el sistema de poder, también. Bueno, y porque tenía la banca del sistema de poder. Pero fíjate que ahora que la economía no da respuesta, o que no da la respuesta que muchos de los que votaron buscaban en Milei, rápidamente eso se desvanece.